Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenas tardes, ingeniero. Tardes, perdón. ¿Cómo han estado? Bueno, muchas gracias por conectarse. Vamos a esperar unos 5 minutos más, hasta unos 3 minutos más, por favor, para iniciar la clase, mientras se van conectando algunas personas más.
Empezamos en un minuto. Vayan preparándose. Si es que tienen algún bolígrafo, algún cuaderno que tengan a la mano, por favor, sobre el escritorio que están, preparen. También preparen una calculadora. Hoy día vamos a resolver ejercicios de dinámica, específicamente de la práctica y de algunos exámenes pasados. Ya en un minuto empezamos. Prepárense bolígrafo, cuaderno y calculadora. Ok, buenas tardes, ¿cómo han estado? Gracias por conectarse, gracias por sacarse el tiempo. Miren, esta semana ya... Según Wikipedia, el concepto... Esta semana tenemos que empezar a organizarnos mejor. Ya hay una lista oficial de participantes. Están consolidando todavía alguna lista de estudiantes que se han querido todavía unir a la modalidad virtual. Tengo varias novedades. Antes de empezar la clase, comentarles, número uno, que vamos a programar el examen de forma virtual. No les han comentado todavía, pero ya estamos, todos los ingenieros están preparando las preguntas, tanto teóricas como prácticas, para hacer el examen de forma virtual. Obviamente el examen de forma virtual va a ser preguntas de selección múltiple y también de desarrollo, en el cual la respuesta va a ser igual de selección múltiple. Entonces, eso quería comentarles por un lado. Por otro lado, esta semana ya se tiene que llevar un mejor control de las personas que están asistiendo a clases. Esto es una modalidad, como habíamos comentado, participativa, dinámica y colaborativa entre estudiantes y el docente. Con las sesiones virtuales que estamos llevando ahora y sesiones que van a ser de apoyo, de solución de ejercicios y todo lo que nos va a ayudar en concluir este semestre prácticamente. ¿Qué más? No me han pasado la lista, como les digo, yo necesito la lista para crear el nuevo grupo de WhatsApp, todavía no se ha realizado. De todas formas, les comento que ya esta semana nos van a pasar y vamos a poder trabajar de una mejor forma. Bueno, otro tema que quiero tocar es que hay poca asistencia a las sesiones virtuales, lo cual se tiene que cambiar, no exactamente por mi clase, sino a nivel general de la participación en las sesiones virtuales de todos los docentes a nivel de la Facultad de Ingeniería. Obviamente que muchas personas como que se han desconectado con este tema de la cuarentena, pero tenemos que tomarlo de una mejor forma y lograr sacar el tiempo, tomar la responsabilidad y también utilizar este tiempo para hacer un avance más dinámico, más efectivo para ambos, ¿no? Tanto para mí como docente como para ustedes como estudiantes. No quiero recomendarles como si fueran clases de colegio, lo cual no es. Por si acaso mi hijita pasa clases de colegio y el seguimiento es diferente. Los profesores son más, hacen más seguimiento individual, lo cual está bien para colegio, pero esto es una etapa de universidad. El tratamiento es diferente, ustedes ya son personas que tienen que llevar su propia responsabilidad, así que la recomendación es participar, estar al tanto y hacer el seguimiento, ¿no? A partir de esta semana va a haber un mejor seguimiento, eso les comento a nivel general, tiene que haber una mejor dinámica, ¿ok? Ahora sí, ¿no tienen alguna pregunta a nivel general antes de empezar la clase de hoy?
No hay ninguna pregunta. Ok, bien. Vamos a empezar la clase. Yo necesito que esto sea participativo. Ya les había adelantado en las 4 sesiones anteriores. Necesito que activen sus cámaras, por favor, para saber que están ahí, no solamente como oyentes, ¿no? Porque uno puede estar escuchando, puede estar viendo la TV al mismo tiempo, sino necesito que nos orientemos solamente a esta clase. La única forma, tanto para controlar la asistencia de las personas, porque yo conozco y tengo la lista de las personas que se conectan, es también que ustedes puedan mostrarse atendiendo la clase. Si quiero hacer preguntas, quiero convertirlo esto como una clase presencial que teníamos, ¿no? Hacerles preguntas, invitarles a cada uno a participar. Esa es la modalidad que necesitamos implementar. Así que vayan activando sus cámaras desde donde estén, por favor. Activen sus cámaras en este momento. Ya les había adelantado varias sesiones anteriores que les voy a exigir. Y ahora es el día. Así que activen sus cámaras, por favor, todos los que están conectados en este momento. Voy a esperar, ¿no? Depende de todos que vayamos empezando. Por favor, vayan activando sus cámaras. Necesito que estén atentos a la clase. Ya al momento no hay nadie que haya activado. Por favor, vayamos activando las cámaras de cada uno. Otra cosa que les voy a pedir es que tengan cuidado con el nombre que se van conectando. Y por favor, traten de mantener su nombre y apellido para tratar de controlar de forma correcta la asistencia. Ya sé que me están escuchando, por favor, activen sus cámaras. No importa cómo estén o dónde estén, necesito que estén atendiendo la clase y la única forma es que ustedes estén conectados con cámara. Hola, hola, me están escuchando. Muy bien, gracias. Se están conectando. Las demás personas, por favor, vayan conectándose también a la clase. Activen sus videos. Muy bien. Sé que esta modalidad es nueva, obviamente nos va a costar a todos acostumbrarnos, pero quiero que tomen en cuenta algo. Esta es la nueva modalidad virtual, no solamente para mi clase, sino va a ser para todas las clases que van a llevar. Yendo un poco más allá, si se dan cuenta, el siguiente semestre lo más probable es que sea de esta misma modalidad, de que tengamos una modalidad virtual prácticamente. Entonces, tenemos que acostumbrarnos, número uno, a conectarnos, estar atentos. Probablemente, si ustedes logran aprobar este semestre, al siguiente semestre igual lo van a llevar de forma virtual. Entonces, tenemos que estar atentos, conectarnos y acostumbrarnos a esta forma de clases, ¿ok? Faltan algunas personas, Rosario Quispe, Helen Quenta, Maciela Quise, Omar Chávez. Vayan conectando sus cámaras, por favor. Les voy a ir exigiendo. No tengo de otra, es la única forma en que puedo asegurarme que están atendiendo, ¿ok? Bueno, mientras se van conectando sus compañeros, vamos a ir un poco repasando. Por favor, vayan conectándose. Rosario Quispe, Maciel Aquise, Helen Quenta, Omar Chávez. Vayan conectándose, por favor. Ya. ¿Qué más? Voy a empezar. No voy a ir a la parte teórica, lo que quiero es un poco resolver ejercicios. Les voy a mostrar un poco la pantalla y nos vamos a ir a aplicación. Esta semana todavía no estamos teniendo un avance muy significativo porque es material de que ya hemos llevado antes, ¿no? ¿Se acuerdan de esto? Les había pasado hoy día, es la reprogramación de todo el temario de acuerdo a las semanas, entonces está por semana.
Oye, esta semana estamos en la 9ª semana, ¿no? Que es según la reprogramación. Para nosotros sería la sesión número 4 y hoy tenemos que ver estos conceptos, que ya los hemos visto en la parte teórica. Lo que hoy quiero hacer es reforzar la parte práctica, orientarme más hacia el examen y darles algunos tips. Una pequeña aclaración. Probablemente el examen lo van a dar de forma virtual, como les había adelantado, pero de la misma forma tenemos que estar listos para ver algunos ejercicios en la misma dificultad que teníamos de exámenes pasados, porque van a ser los mismos ingenieros que van a preparar las clases. Así que tenemos que estar listos. Ya voy a seguir insistiendo. Omar Chávez, Helen Quenta, Maciel Aquise, José Pomares. Vayan conectándose, por favor. Helen Quenta, Omar Chávez. Vayan conectándose. Ya yo les agradezco que estén sacarnos el tiempo para estas sesiones. Lo vamos a tomar desde esta semana más serio. Incluso yo, como les comenté, esta sesión de Zoom era una sesión gratuita, pero ahora tengo ya la suscripción para realizar clases de más de 1 hora, de hasta 100 alumnos. Entonces, yo tengo la idea de que, aparte de esta sesión que es oficial, en la semana nos vamos a ir reforzando con sesiones virtuales, ya orientándonos al examen. ¿Ya? Ahora sí, vamos a materia. Por favor, Araceli, Helen Quenta, Omar Chávez, nuevamente conecten sus cámaras. Les voy a ir insistiendo nuevamente a cada momento, si no lo hacen. Continuamos. Les voy a mostrar la práctica. Seguramente algunos de ustedes ya lo han podido ver. Si no lo han resuelto, no hay problema. Voy a aquí mostrarles cómo resolvemos. Gracias, Omar. Falta Helen Quenta, Araceli. Dinámica lineal. ¿De qué se trata? Este es ejercicio, el primer ejercicio de la práctica, es un ejercicio muy clásico. Entonces lo voy a tratar de resolver muy rápido. Les voy a mostrar aquí el enunciado. Es una masa que está para mí es a la izquierda, ¿no? Creo que para ustedes también. Está conectado a una polea y al otro lado con otra masa. Este sistema es muy clásico en lo que es dinámica, pero a partir de la construcción de este sistema puede llegarse a complicar mucho más en los ejercicios. Entonces, les voy a mostrar el sistema clásico, el que está acá en la pizarra, en el ejercicio. Es un sistema de una polea, tiene una masa conectada en un punto y tiene una masa conectada en el otro extremo. ¿Qué más? Consideraciones importantes acá. Las consideraciones importantes son que cada uno tiene una masa independiente. Por ejemplo, le voy a colocar aquí la masa 2 y aquí vamos a colocar la masa 1. Cada uno tiene su peso. Consideraciones importantes que ya les había comentado antes es que la masa de la polea es igual a 0. ¿Se acuerdan? Ok, todavía tenemos algunos compañeros que faltan conectarse. Miguel se ha conectado, por favor, Miguel, activa tu cámara, por favor. Rosario Quisper, Roseli Aquino, Nina, vayan conectando sus cámaras. De la misma forma, Helen Quenta, que ya le he ido pidiendo varias veces, no lo está haciendo. Ok, ¿qué más? En este sistema de masa, de dos masas conectadas y una polea, vamos a ir desde el principio más básico, que es este sistema de poleas. ¿Cómo lo voy a analizar? Primero voy a saber que aquí hay un efecto que ya lo he visto antes, siempre de la gravedad. La gravedad está actuando hacia abajo todo el tiempo. ¿Qué más? Si yo tengo el efecto de la gravedad, la masa 1 va a tener un peso hacia abajo, la masa 2 va a tener un peso hacia abajo. ¿Qué diferencia vamos a hacer aquí? Diferencia de peso. La masa es una cantidad escalar, pero el peso es un vector. Como el peso es un vector, debe tener las características también de vector fuerza. Dentro de lo normal. A ver, tenemos 40 sospechosos. Hemos mandado las pruebas. ¿Ya? Ok, entonces,
Nuevamente, Miguel, Rosario Quispe, Liliana, Roseli Aquino, vayan conectando sus cámaras, por favor. Es un requisito que ya les había adelantado en las anteriores clases. Y las siguientes clases, cuando se conecten, ya tienen que conectarse con audio y video. Ya, volviendo al ejercicio, les decía, es un vector. Como es un vector, necesito considerar lo siguiente, y también es una fuerza. El peso nunca lo van a dar en un ejercicio como kilogramos, lo cual ocurre en el examen. Muchas veces hay una variación que es el kilogramo fuerza, que esto sí es peso, por si acaso. Pero el kilogramo como tal solamente es masa. Entonces, en el examen, ¿qué ocurre? Caso real, ocurre de que les piden calcular un peso de un objeto y la respuesta lo colocan en 10 kilogramos. Nuevamente, esto no es peso, esto es masa. Con esa aclaración, vamos a volver a nuestro ejemplo y vamos a seguir desarrollando para el caso de las poleas. ¿Qué más? Aquí, si se dan cuenta, aquí tengo una masa M1, masa 2. Les voy a hacer una pregunta que ya les había hecho en la anterior clase, por si acaso. Y voy a ir consultando uno por uno. Vamos a empezar de Maciel Aquise. Maciel, en el sistema que estoy mostrando, ¿cuántas cuerdas tú ves en el sistema? Se supone que esto está unido a la polea, aquí en el gráfico. ¿Cuántas cuerdas existen? Yo veo como una cuerda. Una sola cuerda, ¿no es? Sí. Ya, bien. Ahora, Omar Chávez. Si hay una sola cuerda, ¿cuántas tensiones hay? Hola, hola. Una tensión. Una tensión, ¿Una correcto. tensión? Bien, muy bien, Omar. Es una sola tensión. Entonces, ¿se acuerdan que les había comentado de que por cada cuerda en un sistema mecánico y dinámico hay una sola tensión? Entonces, el sistema en sí como tal se simplifica bastante porque es una sola cuerda. Y la tensión acá, la tensión acá es la misma tensión que hay en este punto. Y es la misma tensión que sale de la polea y es la misma tensión que se refleja en el objeto 2, debido a que es una sola cuerda. Entonces, ahora voy a dibujar un poco más específico. Si yo tengo el objeto conectado a través de la polea, voy a simplificar la polea porque la polea solamente me transmite tensión y velocidad. Esta tensión viene acá, le llamo la tensión T. Entonces, cuando hagan sus ejercicios, no se compliquen con nombrar las tensiones, no lo nombren, ¿no? Hay algunas personas que ponen, ya, esto es tensión 1. A esto lo voy a llamar tensión 2. No lo hagan. ¿Por qué? Porque cuando hacen eso ustedes están complicando y aumentando sus variables del ejercicio. Lo recomendable, lo más práctico es que si ustedes ya saben que la tensión de este lado de la cuerda de acá es la misma de acá, lo llamen con el mismo nombre. O sea, si hay más de una tensión, llámenlo con tensión 1 y a la otra tensión 2. Pero si es una sola, le vamos a llamar solo tensión P. Es el caso más fácil. ¿Qué más? Un poco ya tratando de avanzar. Esto sería el peso, masa 1 por gravedad, y esto sería masa 2. Esto sería masa 2 por gravedad. Ahí. Luego lo que corresponde hacer es un diagrama de cuerpo libre. Ahí voy a preguntar un poco en la parte teórica a Lourdes Salgado. ¿Me escuchas, Lourdes? Sí. Ya, muy bien. ¿Para qué nos sirve un diagrama de cuerpo libre? Para graficar las fuerzas que se están aplicando al bloque. Ya, muy bien. Sí, exactamente. Para eso sirve. Muchas gracias. El diagrama de cuerpo libre nos sirve también para extraer
o abstraer el sistema mecánico del sistema de fuerzas. Entonces, yo voy a extraer, voy a dibujar un diagrama de cuerpo libre por cada masa. Entonces, tendría aquí un diagrama de cuerpo libre, que le puedo llamar diagrama de cuerpo libre 1. En el diagrama de cuerpo libre yo voy a dibujar las fuerzas que están representadas. Primero es masa 1 y aquí es la tensión. Aparte de representar la fuerza, la tensión, el peso, hay algo que yo debo considerar para completar el diagrama de cuerpo libre. Eso es que yo debo considerar si el objeto se va a mover o no se va a mover. Y lo siguiente es considerar en qué dirección se va a mover. No sabemos, ¿verdad? Así como está el sistema aquí planteado, puede moverse en este sentido, es una opción, o puede moverse en este sentido. Son dos opciones, dos sentidos. ¿Qué hago? Para no equivocarme, algunas veces en la práctica lo que conviene hacer es hacer una estimación. Por ejemplo, si el peso 2 fuera 100 kilogramos y la masa 1, perdón, la masa 1 100 kilogramos, la masa 2 100 kilogramos y la masa 1 fuera 10 kilogramos, ¿cuál sería la tendencia de movimiento? Voy a decir uno, que el objeto 2 baja o el objeto 2 sube. Ahí voy a ver cuán atentos están. Vamos avanzando. Miguel, no sé tu apellido, no has colocado tu apellido. Miguel, ¿me escuchas? Las demás personas activen también sus cámaras. Miguel, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Hola, Miguel. Es justamente la razón por la que necesito que estén atentos con la cámara encendida. Bueno, ahí veo a José Pomares. ¿Me escuchas, José? Sí, Gesell. Ya, de acuerdo. Si ves la pantalla, estoy dando una vamos a hacer una estimación. Si estamos diciendo que en este ejercicio la masa 2 tiene 100 kilogramos y la masa 1 100 kilogramos. Con esos dos valores de masa, ¿en qué sentido tú piensas que el objeto 2 se va a mover? ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿En qué sentido se movería? Se movería hacia abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Correcto. Entonces, si se dan cuenta, esa es una aproximación que hemos hecho. Pero les voy a adelantar algo. Esa estimación no es completamente verdadera. Es una aproximación que hacemos. En los ejercicios reales, algunas veces podemos nosotros decir, ya, ok, según los datos que yo tengo, yo pienso que el sistema del M2 se va a mover hacia abajo. Pero se van a dar cuenta que resolviendo el ejercicio, en realidad el objeto se movía arriba. ¿Qué les va a dar ese resultado? De que si ustedes calculan una aceleración hacia abajo y les sale negativo, significa que en realidad está yendo hacia arriba. Ese cambio de signos hay que considerar. ¿Qué más? Esto les digo porque esa aproximación o ese cálculo mental que hacemos, hay que hacerlo en los ejercicios de dinámica. Yo tengo que decidir y respetar esa convención que hago. Voy a quitar estos datos que no son los reales. Le voy a colocar algo más sencillo o los datos del ejercicio que estamos viendo. Pero yo debo decidir y voy a decidir en el ejercicio que la masa 1 se va a mover hacia abajo. Voy a decir que esta masa N1 se mueve hacia abajo. Y le voy a llamar la aceleración A. Aquí viene otra pregunta. Si yo tengo la aceleración A del objeto M1, ¿cuánto será la aceleración del objeto 2? ¿Será la misma? ¿Podrá llegar a ser la misma? Sé que ya hemos estudiado bastante teoría, así que esto deberíamos poder responder. Vayamos avanzando. Liliana Chambi. La pregunta es, ¿la aceleración del objeto 2, de este objeto de acá, es la misma que la aceleración A de acá? ¿Sería la misma? ¿O será diferente?
Yo supongo que sí es la misma. Sí, ya se supone que es la misma. Ahí está bien, gracias Liliana. Lo que sí vamos a considerar es que, fíjense bien lo que voy a aclarar aquí. Para saber si es la misma aceleración, debo saber si es que la polea, esta polea de acá, es fija o es móvil. Cuando esta polea en el ejercicio o en cualquier ejercicio es una polea fija, las aceleraciones se transmiten directamente. Es decir, la aceleración de A directamente se vuelve esta aceleración. Cuando la polea está fija, o sea, me refiero a esto. Lo voy a dibujar un poco mejor. Es que la polea está sujetada, por ejemplo, al techo. Eso es directo. Pero ahora, cuando ustedes sepan que la polea de acá no es fija y en realidad tiene capacidad de moverse, las aceleraciones no se transmiten directamente. Así que vamos a ver ese caso cuando veamos poleas móviles. En este caso más sencillo, como sabemos que esta polea no se mueve, las aceleraciones son directas y yo transmito o voy a colocar el sentido de la aceleración en el diagrama de cuerpo libre. Esto es muy importante. Siempre debemos colocar este dato de acá en el diagrama de cuerpo libre. Si no lo coloco, yo estoy diciendo que no estoy suponiendo que el objeto se mueve. Es decir, si ustedes no colocan la aceleración, yo supongo que en este sistema no hay aceleración. Y eso les van a calificar en el examen. Así que por eso les digo, es necesario aclarar que hay una aceleración. Cuando he colocado ya, yo reviso. Entonces tengo que revisar qué fuerza me puede llegar a faltar en el examen. Entonces, el tip que yo les doy aquí es hacer una pequeña revisión de todos los tipos de fuerza que hay. Una fuerza principal es la tensión, otro es el peso, otro es la normal, otro es la fuerza elástica y otro es la fuerza de fricción. Son esos 5 tipos de fuerzas que hay o que pueden existir en un sistema dinámico. Si yo hago ese análisis, ahora lo estoy escribiendo, pero la idea es que con la práctica ustedes hagan este análisis de forma mental. Digo, el sistema es muy básico, pero igual nos sirve. Si tengo solamente un objeto, la masa 1, con la masa 1 yo me fijo. En la masa 1, ¿hay tensión? Sí, ya lo he considerado. ¿He considerado los pesos? Sí. ¿Existe fuerza normal? Me pregunto en el sistema. La respuesta es que no, no hay normal. ¿Por qué? Si se dan cuenta, el objeto no está apoyado en ninguna superficie. Y cuando un objeto no está apoyado en ninguna superficie, no existe fuerza normal. Por lo cual, no hay fuerza normal. ¿Qué más? Fuerza elástica. ¿Existe fuerza elástica? La respuesta es no, porque en el sistema, si se dan cuenta, el objeto no está unido a ningún resorte. Entonces, no hay fuerza elástica. Lo último es que hay fuerza de fricción. Si es que no hay normal, indirectamente aquí no hay fuerza de fricción. Aquí no hay fuerza de fricción. Entonces, tampoco hay fricción. Si se dan cuenta, solamente hay tensión y peso. Ya lo hemos considerado. Ya todo esto, el resultado del movimiento, que es esta aceleración. ¿Ok? Con esa consideración que prácticamente tiene que ser un análisis de forma mental para el examen, nos quedamos tranquilos con este diagrama de cuerpo libre. Pasamos al planteamiento de las ecuaciones. El planteamiento de las ecuaciones viene de esta ecuación. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué ley representa esta ecuación? ¿Primera, segunda o tercera? Vamos a ver si recordamos. Ahí, Helen Kenta. ¿Me escuchas, Helen? Hola. Hola, hola, Helen. Hola, Helen, ¿me escuchas? ¿Me logras? Es que no tengo la señal acá y me sale medio
medio entrecortado, no la escucho muy bien. Ya es por el internet de tu lado. Sí, es que estoy aquí en los Yungas y en el sector donde yo estoy no hay buena cobertura. Estoy haciendo todo lo posible para conectarme. Bien, bien. ¿En qué lugar de Yungas estás? En Yungas, al lado de Chilumani, más adentro. ¿Qué se llama la población? Conozco por ese lugar. Colopampa, el sector Tajma, es más de Chilumani y 2 horas más adentro. Más adentro, ¿no ven? ¿Y qué operador llega? ¿Tigo o Entel? Entel, pero en estos días ya está bajando la señal y digo, no hay buena señal. Bueno, en lugares hay, en lugares no hay. Ah, ya. De todas formas, te cuento, te he escuchado bien lo último. Así que, bueno, retomando el tema, te preguntaba, esta fuerza de acá, esta de acá, que lo estoy remarcando en la pizarra, esta ecuación de sumatoria de fuerza igual masa por aceleración, ¿en qué ley de Newton lo consideramos? Son tres, primera, segunda y tercera ley. ¿Te acuerdas? Mm, y bueno, la verdad no me acuerdo muy bien, pero Ya, no hay problema si no te acuerdas, Hel. Gracias por tu participación. Esta, por si acaso, es la segunda ley de Newton, ¿verdad? Esta es la segunda ley. Es la ecuación prácticamente de la segunda ley, eso debemos recordar. La primera ley es la ley de la inercia y la segunda ley es esta de acá. La tercera ley es la ley de acción y reacción. Debemos tratar ya de recordar esos conceptos. Ok, lo siguiente que viene acá es aplicar esta ecuación de la segunda ley de Newton y lo vamos a aplicar a nuestro sistema muy sencillo. ¿Cómo es? Digo, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración en el eje X. Si nosotros le vamos a llamar a este el eje Y y a este el eje X, la pregunta es, ¿cuánto es la aceleración en el eje X? Vean el gráfico de acá. La aceleración no está en el eje X. La aceleración, ¿en qué eje está? En el eje Y. Por lo cual, la aceleración en el eje X es igual a 0. Y esta ecuación se simplifica diciendo sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Esta ecuación que hemos hallado significa que no hay movimiento en el eje X, lo cual en el sistema de polares es correcto. Cada objeto solo se mueve en el eje Y. La otra ecuación que aplico es sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a, lo mismo, masa por aceleración en el eje Y. ¿Y cuánto es la aceleración en el eje Y? Lo hemos denominado aceleración A. Y aquí viene lo que les digo, para no complicarnos con las ecuaciones, directamente lo coloco sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. ¿Qué más? Aplicando esta segunda ley de Newton a nuestro diagrama de cuerpo libre, agarro la tensión T, empiezo por esta tensión T, que lo considero que es positivo, con signo positivo, y voy a decir la tensión, y agarro el peso. Por si acaso el peso está en el otro sentido. Como está en el otro sentido es negativo y sería menos masa 1 por gravedad y esto es igual a masa por aceleración. Esta es mi primera ecuación para el diagrama, para el objeto número 1. Hago el mismo análisis para el objeto número 2. Voy a decir el diagrama de cuerpo libre. Tengo las mismas fuerzas, la tensión que está arriba y la masa 2 por la gravedad. Voy a simplificar aquí un poco. Yo sé que la sumatoria de fuerzas aquí en el eje X es igual a 0, porque es igual al objeto 1, no hay movimiento. Y en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a masa 2 por gravedad. Aquí hay algo que me he olvidado aclarar. Esto por si acaso es la masa 1, acá en la ecuación número 1. En la ecuación número 2 considero lo mismo y voy a decir lo siguiente.
¿La aceleración en qué sentido está? La aceleración del objeto 2 estoy considerando hacia arriba. Aceleración A. Muy bien, entonces mi ecuación va a ser tensión menos masa 2 por gravedad es igual a la masa 2. Esto, me equivoqué aquí, perdón, esto no es masa gravedad. Según la segunda ley de Newton, esto es aceleración. Entonces sería tensión menos masa 2 por gravedad igual a masa 2 por aceleración. Y a esto le llamo la ecuación número 2. Este de ahí. Ok. ¿Qué más? Hasta ahí. Hago una pregunta. Vamos a continuar. Rosario Quispe, ¿me escuchas? Hola, Rosario. Sí, ya lo escucho. Ya. Rosario, si ves la pantalla, quiero preguntarte, hemos hallado dos ecuaciones. Una de las ecuaciones está incorrecta. ¿Cuál es? El del eje Y. Son dos ecuaciones. Esta, la ecuación 1, la ecuación 2. Una de ellas está incorrecta. ¿Cuál ecuación está incorrecta? La primera ecuación. La primera, correcto. Bien, Rosario. ¿Por qué está mal la primera ecuación? Si se dan cuenta acá, la aceleración en el objeto 1 está dirigido hacia abajo. Por lo cual, cuando yo hago esta convención de signos, les voy a dar el pequeño tip, bueno, que ya lo han debido ver en algunos ejercicios. Yo considero el eje positivo, el sentido positivo, el mismo sentido que va la aceleración. Por lo cual, en el ejemplo, si la aceleración está de acá, si esta aceleración está yendo hacia abajo, lo correcto es que el sentido positivo de este eje sea abajo positivo. Y acá lo mismo, si la aceleración en el objeto 2 está yendo hacia arriba, el eje Y positivo es el de arriba. Entonces, con esta convención de signos, si se dan cuenta, la masa 1 por gravedad es positivo y la tensión negativo, por lo cual esto sería menos tensión más masa 1 por gravedad igual a masa por aceleración. Con esa corrección que hemos hecho, nuestras dos ecuaciones ya están bien. Lo que sigue a partir de acá en cualquier ejercicio es empezar a ver qué datos tenemos. Si se dan cuenta, yo puedo hacer una simplificación más. ¿Cuál es la simplificación? Las tensiones son iguales. Y esta variable de tensión es la que me conecta entre la masa 1 y la masa 2. Yo puedo despejar la tensión de acá y llevarlo a la ecuación número 1 y empezar a despejar la aceleración. Ahora bien, vamos a ir a ese caso. Voy a borrar un poco esto. Me voy a dar un pequeño espacio aquí para dibujar la ecuación. Voy a hacer lo que les he dicho. La tensión 2 lo despejo y lo voy a llevar a la ecuación número 1. ¿Qué quedaría? O puedo hacer otra forma. En vez de despejar la ecuación número 2, puedo hacer la suma de ambas ecuaciones. Si sumo la ecuación 1 con la ecuación 2, ¿qué va a ocurrir? Las tensiones se me van a ir. Lo cual voy a hacer eso. Digo aquí, ecuación 1 más la ecuación 2, ¿qué va a dar? Voy a obtener masa 1 por gravedad menos masa 2 por gravedad igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Si yo factorizo la aceleración, tendría aquí masa 1 más masa 2. Y lo único que podría factorizar aquí sería la gravedad. Masa 1 menos masa 2. Por lo cual, ¿cuál sería la ecuación resultante? La aceleración es igual a masa 1 menos masa 2 dividido entre la masa 1 más la masa 2 por la
gravedad. Si se dan cuenta, hemos hallado aquí en esta ecuación, la ecuación de aceleración resultante. Vamos a analizar un poco esta ecuación. Fíjense, tiene dos componentes, una resta y una suma. Voy a dar algunas consideraciones. Si la masa 1 fuera igual a la masa m2, esta resta sería igual a 0. Y la aceleración, esta aceleración, también sería 0. Eso pasa cuando ambas masas son iguales. No hay movimiento de aceleración. ¿Qué pasaría si la masa m1 fuera menor a la masa m2? El resultado sería negativo. Y la dirección de la aceleración también sería negativa. Entonces, eso ocurre cuando les digo que una masa es mayor a la otra. Pero esta ecuación es una ecuación genérica para el movimiento de poleas. Ya estamos tratando de respetar el avance de esta semana. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá acerca de las poleas? No hay preguntas, creo que estamos bien. Muy bien. Voy a ir a un caso más complejo. Les voy a un poco orientar de qué es lo que puede entrar en el examen. Obviamente este ejercicio de la práctica es muy sencillito, pero veamos más abajo en un examen. Al final de esta práctica les he dado algunos ejemplos de ejercicios de exámenes pasados. Estos 3 por lo menos son ejercicios de exámenes pasados. Pero aún así como lo ven, aunque no me crean, con práctica estos ejercicios son de nivel intermedio. Se pueden realizar. Por ejemplo, en este ejercicio de acá hay una sola cuerda, hay una sola tensión. En este ejercicio hay una sola tensión. En este de acá también hay una sola tensión. Acá solo hay una tensión. Les voy a mostrar ahora en la pizarra qué ocurre cuando hay un sistema más complejo, con más poleas y con poleas móviles, que es el caso más difícil que vamos a ver en el examen. Voy a inventar un pequeño sistema mecánico. Es un objeto que está unido a una polea. La polea está unida a otra polea. El objeto se une a otra polea y se une a otro objeto que está en un plano inclinado. Algo así. Y aquí todavía le voy a unir un bloque más. Probablemente han visto ya esto en algún ejercicio pasado. Voy a llamar a la masa 1, esta es la masa 2 y esta es la masa 3. Este ejercicio es un nivel intermedio a difícil. ¿Por qué? Porque número 1 ya hay una polea móvil, que es esta. Es esta la polea móvil. Y hay 2 poleas fijas. Hay 2 tensiones. Y a esto todavía le puedo añadir fuerza de fricción. Es decir, a este lado puede existir μ1 y a este lado puede existir μ2. Para el análisis, ¿cómo hacemos el ejercicio? Les voy a mostrar. Fíjense acá. La tensión, por si acaso, la tensión en una misma cuerda es la misma, eso ya habíamos dicho. Por lo cual, si aquí hay una tensión T en este punto, esa tensión se viene acá, tensión T. En el otro lado de la cuerda existe la misma tensión T. En este lado del objeto 2 existe la misma tensión T. ¿Y cuánto será la tensión que sale aquí? ¿Se acuerdan que habíamos visto eso en la anterior clase? ¿No ven? Les voy a dar el tip sencillo para no llenarnos de variable, ir directo a la solución. Yo sé que la tensión T más esta tensión T en una de estas poleas me da como resultado directamente 2 veces T. Listo. Haciendo esto me he ahorrado una variable. Y en los ejercicios, cuando hagan las ecuaciones, hacer este pequeño tip les va a ahorrar tiempo en la solución matemática. Por lo cual, esta tensión 2T, perdón,
Esta tensión 2T se va a llegar a transmitir aquí, al objeto 3, en este punto. Y ya sabemos que cada objeto aquí tiene su peso. Masa 3 por gravedad. Este objeto tiene masa 1 por gravedad. Este de acá tiene su peso igual que es masa 2, perdón, por gravedad. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Les voy a dar otro tip en este tipo de poleas. El tip es que para cada polea yo debo identificar lo que les decía hace un momento, si es fijo o móvil. Si esta fuera la polea 1, esta polea de acá, esta polea es fija. Esta polea de acá también es fija. Pero esta polea de acá es una polea móvil. Por lo cual, las consideraciones de aceleración son diferentes. ¿Cómo voy a hallar yo la aceleración para una polea móvil? Primero, voy a dibujar aquí en un pequeño costado esta polea, la polea móvil solamente. Yo sé que aquí hay una tensión T. Del otro lado es la misma cuerda y sale la misma tensión. Estoy aquí. Y aquí resulta una tensión 2T, que es la suma de estas dos tensiones. ¿Cómo hago para la aceleración? Si yo tuviese una aceleración A en este lado, ¿qué aceleración tendré en este otro lado? ¿Será la misma aceleración? Es casi la misma pregunta de hace rato, ¿se acuerdan? La respuesta acá es que cuando yo tengo una polea móvil, la aceleración no es la misma. Es decir, la aceleración de este lado de la polea o de la cuerda no es la misma que la aceleración de este lado. Aunque si se dan cuenta, las tensiones son las mismas. Entonces, para no confundirme, yo debo hacer una convención. Si a este lado le llamo la aceleración 1, y a este lado le llamo la aceleración, a este lado le llamo la aceleración 2, por supuesto que aquí va a haber una aceleración resultante 3. ¿Cómo planteo la ecuación? Y aquí pongan atención, por favor, porque es importante la convención de signos que voy a hacer. Para resolver este pequeño sistema de una polea móvil, lo que yo hago es decir, primero, voy a decir que la aceleración 1 está hacia abajo. Y yo puedo decir que la aceleración 2 también está hacia abajo. Si las dos aceleraciones de la izquierda y de la derecha están hacia abajo, ¿cuál será la dirección de la aceleración 3? No hay otra opción de que esté también dirigido hacia abajo, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿qué ocurriría en el caso real? Lo siguiente, si digo que la aceleración 1 está hacia abajo, les pregunto, en este ejemplo como tal, ¿existe la opción de que la aceleración 1 esté hacia arriba? O sea, ¿existe esta opción de que esté hacia arriba? Acá, esto. La respuesta es no, porque si yo veo, lógicamente, el objeto de acá, la única opción de movimiento que tiene es hacia este sentido, lo cual va a hacer que el objeto, que la tensión o que la cuerda baje. Esa es la única opción. Mecánicamente, para este objeto no hay forma de que se mueva a la izquierda. No hay esa forma. Entonces, desde ahí ya es un dato, ¿no ven? Y la aceleración, por si acaso, esta aceleración de acá, la aceleración A1 no puede ser hacia arriba. Sí o sí tiene que ser hacia abajo. Hasta ahí vamos bien con el análisis de esta polea. Vámonos al otro lado. ¿Qué pasa en el otro lado? Si se dan cuenta, este objeto, la aceleración 2, que viene desde este punto hasta este objeto, esa aceleración tiene dos sentidos de movimiento. Puede ir así o puede ir así, en el otro sentido. Por cualquiera de los dos movimientos, su aceleración varía.
En la realidad, en la práctica, no sabemos cuál es el sentido real hasta que lo calculamos, hasta que resolvemos el ejercicio. Terminamos de calcular y nos va a decir en qué sentido realmente está lleno. Pero para el examen, cuando ustedes tengan un caso similar, lo que debo hacer es hacer una suposición. Yo puedo decir que voy a suponer que el objeto 2 también va hacia abajo. Por lo cual la aceleración 2 sería así. Y la aceleración 3 sería la resultante. Si la aceleración 1 va hacia abajo y la aceleración 2 va hacia abajo, la aceleración 3 sí o sí tiene que ir hacia abajo también. Entonces, llegamos a esto. ¿Cómo calculamos cuánto es la aceleración 3? Voy a hacer la suma de las aceleraciones, aceleración 1, más la aceleración 2, dividido entre 2. Esta es la ecuación de aceleraciones para poleas móviles. Y varía de acuerdo a la suposición que yo haya hecho. Si, por ejemplo, les digo, en esta misma ecuación voy a variar y yo decido suponer que el objeto 2 se mueve hacia arriba, entonces la ecuación va a variar. La aceleración 3 es igual a la aceleración 1 positivo, ambos positivos porque están en la misma dirección. Estos dos están en la misma dirección. Pero la aceleración 2, como está en sentido contrario, va a cambiar su signo en mi ecuación. Va a ser negativo. Entonces, para no equivocarse en esta ecuación, lo único que yo debo hacer es considerar los signos. Sí o sí debo considerar y no equivocarme. Porque si hago una consideración con un signo equivocado, el resultado ya me va a salir mal. Ya, entonces, hasta ahí es la aclaración de las poleas. No sé si tienen alguna pregunta sobre este tema de poleas. Creo que ya está el caso de poleas fijas, móviles. Hay un caso especial de poleas que les voy a mostrar, que también entra en el examen. Les mostraré que sea lo último de poleas. Es esto. Cuando existe una polea fija, existe una polea móvil, pero que de un extremo es fijo. Y aquí tengo un objeto 2. Perdón. Voy a volver a dibujar. Es un objeto que tengo acá. La polea. Tengo otra polea y esta polea acá es fija. Y aquí tengo otro objeto. Objeto 1, objeto 2. Cuando tengo este sistema, si se dan cuenta, la polea de acá, esta de acá, es móvil. Es una polea móvil. Pero de un lado es fijo. Por lo cual, si yo digo que la aceleración acá es la aceleración A, esta aceleración se transmite solo a este lado de la cuerda. Y la aceleración en este lado es igual a 0. Aceleración 1 le puedo colocar. ¿Qué significa eso? Que la cuerda solo acelera por este lado. Por este lado no acelera. ¿Por qué? Porque está sujetado al techo, digamos, y su aceleración es 0. De todas formas, aquí sale una aceleración resultante. ¿Cuál sería? Sería la aceleración de este lado más la aceleración de este otro lado, que vale 0 dividido entre 2. Simplificando la aceleración resultante. Para este ejemplo, cuando tengo yo un lado de la polea ajustado o fijo, va a ser igual a la aceleración dividido entre 2. Y ahí está. Es decir, este sistema me ayuda a sumar tensiones, pero me ayuda a desacelerar al sistema. Este sistema como tal de poleas nos ayuda en sistemas mecánicos. Se han debido fijar que en muchos lugares donde hacen construcción utilizan poleas. Utilizan porque me ayuda a multiplicar la fuerza. Pero al mismo tiempo me ayuda a aumentar o dividir la aceleración. Es decir, una persona que va a levantar un objeto, digamos, que va a levantar un objeto que está de una altura a una altura y va a utilizar un tiempo t para llevar el objeto 1 de esta altura hasta esta otra altura final. Cuando yo utilizo sistemas de poleas,
En la realidad, para levantar este objeto necesito su peso. Cuando utilizo un sistema de poleas para levantar el objeto, necesito una fuerza. En el sistema más básico sería dividido entre 2, es decir, una persona con menos fuerza puede llegar a cargar un objeto pesado. Pero ¿qué ocurre? El tiempo se va a llegar a duplicar. Es decir, aunque hace menos esfuerzo, ese esfuerzo menor que lo hace por mayor tiempo. ¿Qué significa? Que si bien una persona logra con un sistema de poleas elevar un objeto de una altura a otra altura, disminuyendo la fuerza, aumenta el tiempo en que tiene que aplicar la fuerza. No se ahorran, digamos, no se ahorra fuerza, ¿no? En un sistema de construcción, cuando utilizan sistemas de poleas para elevar, por ejemplo, objetos o carga, aunque se ahorran fuerza, gastan más tiempo, es decir, tardan más. Pero de esa forma nos sirve. Para eso nos sirve un sistema práctico de poleas. ¿Qué más? Vamos ahora a otro caso que quiero comentarles. Acá el tema de resortes. En esta práctica no ha entrado ni un resorte, pero les quiero comentar. No ha entrado, no tenemos resortes. Pero para resortes, ¿qué vamos a considerar? Les voy a dar igual algunos tips. Cuando yo tengo un resorte que está conectado a una masa, esto tiene una constante elástica acá, esto tiene una constante elástica acá, ocurre que puede haber fricción en este lado. Y depende en qué sentido está la fricción, si el objeto está comprimido o descomprimido. Les voy a dar un ejemplo. Cuando el resorte está comprimido, significa que tenía una longitud natural mucho mayor, por ejemplo hasta acá, y se ha comprimido a una distancia X. En este caso particular, el tip que quiero darles es que en qué dirección está la fuerza de fricción. Si yo comprimo un objeto, lo llevo de acá, por ejemplo, lo llevo acá, ¿qué va a ocurrir? El objeto va a intentar volver en este sentido. Ese es su sentido de movimiento. Quiere volver a su longitud original. El resorte lo va a empujar en este sentido. Por lo cual, si la dirección del sentido de movimiento es a la derecha, la fuerza de fricción va a venir siempre a la izquierda. Caso contrario ocurre cuando el resorte en realidad está elongado y su longitud natural es menor. Al final se ha comprimido una distancia, se ha elongado una distancia X, y lo que trata de hacer el objeto es volver a su estado natural. Y el sentido de movimiento es hacia la izquierda, por lo cual aquí la fuerza de fricción va a la derecha. Eso debo considerar para el caso de resortes. Otro pequeño tip en el comportamiento de resortes es que cuando yo estiro un resorte, por ejemplo, y en cierto momento de que el resorte esté estirado, lo suelto, el resorte se va a mover a la izquierda. Va a llegar a su longitud natural y después de pasar a su longitud natural, por si acaso no se detiene, sino sigue comprimiendo por un efecto de rebote. Y el resorte va en este sentido, va viajando así, ¿no ve? Hasta que finalmente se va a lograr detener en su longitud natural. Eso ocurre con un resorte. Les digo este caso, ¿por qué? Porque cuando existe esa oscilación del resorte hasta que llega a su longitud natural, hay un punto. Cuando está en este lugar el resorte tiene velocidad igual a 0. Y cuando está en este otro extremo también tiene velocidad igual a 0. Cuando atraviesa por este punto el resorte en la oscilación, en este punto el resorte tiene velocidad máxima. Cuando se mueve el resorte, es decir, cuando pasa por su longitud natural, llega a tener una velocidad máxima.
Y prácticamente de eso se trata, ¿no? De eso se trata. ¿Por qué? Porque en la realidad el resorte es un sistema oscilatorio, compensa las fuerzas. Lo que hace es amortiguar la fuerza, convertirlo en velocidad y hacer que esa fuerza y velocidad se reduzcan a cero. Si se dan cuenta, los resortes se utilizan bastante en sistemas mecánicos. Por ejemplo, los automóviles. Los automóviles tienen, cada llantita del automóvil tiene un resorte en espiral. Este resorte en espiral lo que hace es tratar de amortiguar cuando un automóvil pasa en un bache. ¿Qué ocurriría? Si tú tienes un automóvil y llega un bache, la llanta se va a entrar en seco, al hueco. Pero ¿qué es lo que hace? Como la llantita está sujetada al automóvil, lo que hace es que el golpe no sea tan fuerte. Y una vez que sales tú del bache, lo mismo, el retorno a la misma altura hace que no te golpee el carro y en realidad el amortiguador te va a disminuir el impacto de la llanta hacia el vehículo. Por lo cual, se han dado cuenta en los vehículos modernos, los sistemas de amortiguación no son tan sencillos como lo que les muestro acá. Son más complejos, electrónicos incluso, pero el principio es el mismo. Lo que es, trata de amortiguar el golpe, trata de amortiguar el impacto mecánico. Absorbe la energía en realidad. ¿Para qué me sirve esto? Para evitar daños al sistema mecánico. ¿Qué más? A ver, podemos tratar de analizar un ejercicio de este tipo. Hagamos este ejercicio de acá. Este es un ejercicio de examen pasado. ¿Qué es lo que me dice? Es un sistema mecánico. Voy a empezar a dibujar. El sistema mecánico está en una polea. Tiene dos poleas por si acaso. Ninguna de las poleas por si acaso en este ejercicio es una polea móvil. Eso debo yo identificarlo al inicio del ejercicio. Ninguna es móvil. Todas son poleas fijas. Pero hay un detalle, tengo dos poleas. Entonces, vamos a analizar aquí. Voy a empezar a dibujar. Tengo una polea. Tengo otra polea aquí. Esta polea es fija. Y aquí todavía tengo una polea más. Ya, es algo así. Les voy a mostrar cómo está quedando el dibujo. Esto es algo así. Ya, entonces aquí la pregunta es, ¿tengo poleas móviles? Voy a analizar polea por polea. En el ejemplo, ¿no? Esta polea de acá está unido al techo, es fijo. Esta polea de acá está unido a la base, es fijo. Pero esta polea está unido a la masa M3, por lo cual esta polea sí es una polea móvil. Entonces ahí, cuando hay poleas móviles, el ejercicio como que se complica un poco. Es más complicado el análisis porque puedo llegar a equivocarme un signo. Y cuando hago eso, como les decía, ya el resultado final me sale diferente. Pero ¿qué hacemos? Vamos a hacer un análisis muy rápido porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a pasar hasta las 2:20. Les voy a adelantar esto. ¿Cómo hago Esto es la masa M3. Esto es la masa 1 y esto es la masa 2. Y me dice que este objeto tiene μ igual a 0,2. Esto les voy a mostrar lo que estoy dibujando. Esto. ¿Cómo hago el análisis? Voy a hacerlo muy rápido, como si estuviese en un examen que quiero resolver en 5 minutos. ¿Qué digo? Primero, aquí hay un peso, masa 3 por gravedad. Luego hay una fuerza normal, esta de acá. Así como está el objeto, como está el sistema, perdón, aquí unido por una masa 1 y masa 2, no hay forma de que el objeto M3 se mueva a la izquierda. No hay forma. La única opción de movimiento es que se mueva a la derecha. Y le voy a llamar aquí la aceleración 3. Le voy a llamar también aquí una tensión que hay por esta cuerda, que es la tensión 3. Y finalmente, como aquí hay una fuerza de fricción, para este objeto, ¿qué va a ocurrir?
el sistema se mueve a la derecha, por lo cual la fuerza de fricción va a ir a la izquierda. Perdón, está muy mal. Aquí. Y esta sería la fuerza de fricción. No le voy a llamar fuerza de fricción 1 ni 2, porque es la única fuerza de fricción que hay en el sistema. Entonces me voy a ahorrar ahí una numeración. Ecuaciones, diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre aquí. ¿Qué ocurriría con este objeto? Tengo el peso acá, masa 3 por gravedad. Tengo la normal acá. Tengo la fuerza de fricción en acá. Y tengo acá la tensión 3. Además que he dicho que la aceleración 3 va a la derecha. Ecuaciones. Voy a decir cuáles serían mis ecuaciones. ¿Cuáles serían mis ecuaciones? Estas serían tensión 3 menos fuerza de fricción es igual a masa 3 por la aceleración 3. La otra ecuación que voy a hallar en el eje Y va a ser que la normal es igual a masa 3 por gravedad. He simplificado una ecuación. Si se dan cuenta, he puesto normal igual a masa 3 por gravedad. ¿Por qué he hecho eso? Porque no hay aceleración en el eje Y, solamente hay en el eje X. Entonces, hasta ahí he obtenido dos ecuaciones. Puedo hacer todavía una simplificación. La fuerza de fricción por la ecuación que conocemos es igual a μ por la normal. Y la normal la conozco acá. Por lo tanto, puedo reemplazarlo todo. La ecuación simplificada del objeto T, del objeto 3 sería la tensión 3 menos μ por la normal, pero normal es igual a masa 3 por gravedad. Y esto sería, copiando esto, a masa 3 por aceleración 3. Hasta ahí. Tengo una primera ecuación. Las otras ecuaciones son relativamente sencillas. Lo único que voy a considerar son las aceleraciones. Si yo tengo una tensión T aquí, empezando por este objeto, tengo la misma tensión T aquí. Y tengo la misma tensión T aquí. Por lo cual, como es la misma cuerda, tengo la misma tensión T aquí. ¿Qué más? Aquí tengo masa 2 por gravedad. Y aquí tengo masa 1 por gravedad en mi ejercicio. Y aquí viene lo complicado. Lo que les decía de las poleas móviles, la aceleración, ¿verdad? Si yo digo que este objeto está acelerando, le voy a llamar la aceleración 2 y está dirigido hacia abajo, esta aceleración viene por la cuerda, viene por acá, y como esta polea es móvil, probablemente el objeto 1 también se esté moviendo hacia abajo. Entonces, esa es una suposición que yo estoy haciendo, y voy a decir, para mi convención de signos, que la aceleración 1, esta de acá, también está hacia abajo. Entonces, como son objetos que no tienen movimiento en el eje X, las ecuaciones para estos dos objetos es muy fácil. Me voy a adelantar un poco al diagrama de cuerpo libre, que obviamente en el examen real debo colocar el diagrama de cuerpo libre. Pero para mostrarles un poco, no extenderme mucho, les voy a colocar cuál sería la ecuación del objeto 1. Sería esta ecuación. Masa 1 por gravedad menos la tensión T es igual a masa 1 por aceleración 1. Y para el objeto 2, ¿cuál sería? Lo mismo. Masa 2 por gravedad menos tensión es igual a masa 2 por aceleración 2. Ya está. Ahora, si nosotros llegaríamos hasta ahí en el examen nos trancaríamos. ¿Por qué? Porque no hay forma de relacionar estos dos sistemas. La única forma de relacionarlo es con lo siguiente, con la ecuación de la polea móvil. Entonces, para la polea móvil, ¿qué va a ocurrir? Lo voy a colocar aquí. Tengo la polea móvil, tengo una aceleración 3 que está en este lado, y tengo una aceleración 2 que sale y una aceleración 1 que sale. Entonces digo, por la ecuación anterior que ya les había comentado, ¿qué voy a decir? La aceleración 3 es igual a la aceleración 2 más la aceleración 1 dividido entre 2. Es una ecuación. Para el caso de las tensiones, directamente saco la ecuación. La tensión 3 es la tensión T más la tensión T de acá. Quedaría esta ecuación. Tensión 3
2 veces T. Tensión 3, 2 veces T. Y listo, con esto ya puedo correlacionar. Esta ecuación 3 me está uniendo, esta ecuación de acá me está uniendo esta ecuación con estas dos ecuaciones. Y esta ecuación de acá me está uniendo las tensiones de ambas ecuaciones. Entonces, hasta ahí lo único que hemos hecho es hallar ecuaciones, pero son las suficientes. Esta sería la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación, perdón, esta sería la ecuación 2, la ecuación 3, y esta sería la ecuación 4 y 5. Nuestras 5 ecuaciones. Lo que resta de acá es, de acuerdo al ejercicio, en el planteamiento, reemplazar nuestros datos. Tenemos los datos de masa, tenemos los datos del coeficiente de fricción. Probablemente algo complejo posterior a al planteamiento de nuestras 5 ecuaciones, lo complicado va a ser correlacionar las ecuaciones y empezar a resolver el sistema de ecuaciones. Ya, voy a dejarles esta pequeña tarea de resolver este ejercicio en particular para que lo realicen y lo puedan entregar a modo de práctica. No es oficial. Ustedes tienen una práctica oficial, ¿no ve? Que viene del curso facultativo. Así que este ejercicio les estoy dejando un ejercicio, no es práctica. Quiero que lo resuelvan. Lo van a resolver. Y me lo van a presentar hasta el día domingo, ¿está bien? Es un solo ejercicio por si acaso. No se sientan presionados. Pero quiero que lo practiquen y vayan resolviendo en modo de preparación ya hacia el examen, ¿no? Que se nos viene. Creo que con esto acabamos. Les dejo este ejercicio de tarea hasta el día domingo. Lo voy a subir al Classroom para que vayan practicando esta semana. No sé si tienen alguna pregunta. No me quiero extender más. Les voy a dar un pequeño tiempo. Si no hay preguntas, lo dejamos acá y nos vemos en la siguiente sesión. Todavía no hay fechas de exámenes, por si acaso. Cuando haya fechas de exámenes, nos vamos a poner un poco más especiales para ir repasando y prepararnos para el examen. Ya, si no hay preguntas por esta clase, lo vamos a cerrar ahí. De todas formas, el video yo lo voy a subir, así que, bueno, que estén bien y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego.